Un CEO irrespetuoso despide a un conserje sin saber que es un operativo retirado de las fuerzas especiales. Hola, y bienvenidos a nuestro canal, donde les traemos historias increíbles todos los días. Por favor, denle like y suscríbanse para mostrar su apoyo. Las relucientes torres de cristal de Apex Industries se elevaban muy por encima de las bulliciosas calles de la ciudad. Dentro, la atmósfera crepitaba con tensión y ambición. Los empleados se apresuraban por los pasillos, con la vista fija en las pantallas y la mente acelerada con los plazos y objetivos. En el corazón de esta colmena corporativa se encontraba Richard Kane, el CEO de Apex Industries. Su oficina en la esquina del piso superior ofrecía una vista panorámica de la ciudad que sentía que dominaba. Richard era un hombre de poco más de 50 años, con rasgos afilados y ojos fríos y calculadores. Sus trajes hechos a medida y su cabello perfectamente peinado hablaban de riqueza y poder. Richard se paró frente a su ventana del piso al techo, mirando hacia abajo a la gente que parecía hormigas en la distancia. Una sonrisa torcida apareció en sus labios mientras pensaba en el último informe trimestral de la empresa. Las ganancias estaban en alza, y eso era todo lo que le importaba. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante, ladró, sin molestarse en darse la vuelta. Su asistente, una joven nerviosa llamada Emily, entró en la habitación. Señor Kane, la reunión de la junta está a punto de comenzar. Richard asintió secamente. Estaré allí en un minuto. Cuando Emily se dio la vuelta para irse, añadió. Y asegúrate de que los informes de contabilidad estén en mi escritorio para el mediodía. No quiero excusas esta vez. Emily asintió rápidamente y salió apresurada de la oficina. Richard se enderezó la corbata y se dirigió hacia la sala de juntas, con sus pasos resonando en el pasillo. La sala de juntas quedó en silencio cuando Richard entró. Los ejecutivos alrededor de la mesa se enderezaron en sus sillas, sus rostros una mezcla de miedo y admiración. Richard tomó asiento en la cabecera de la mesa y comenzó la reunión sin preámbulos. Señores, vamos al grano. Nuestras ganancias están en alza, pero no lo suficiente. Quiero ver un aumento del 20% para el próximo trimestre. No me importa cómo lo hagan. Recorten costos, aumenten la productividad o despidan a los inútiles. Simplemente háganlo. La reunión continuó en este tono durante la siguiente hora. Richard dominaba la conversación, desestimando preocupaciones y rechazando cualquier idea que no se alineara con su visión de máximo beneficio. Cuando la reunión terminó, los ejecutivos salieron en fila, luciendo exhaustos y derrotados. Mientras Richard regresaba a su oficina, pasó por el personal de limpieza que se preparaba para su turno nocturno. Apenas les echó un vistazo, viéndolos como nada más que parte del mobiliario de la oficina. Entre el personal de limpieza estaba John Harris, un hombre de poco más de 50 años, con cabello canoso y un rostro curtido. John se movía en silencio y con eficiencia, empujando su carrito de limpieza por el pasillo. Su uniforme azul estaba limpio y planchado, y sus movimientos eran precisos y deliberados. John había estado trabajando en Apex Industries durante los últimos 2 años. Llegaba todas las tardes, hacía su trabajo a fondo y se iba sin hacer alboroto. La mayoría de los empleados diurnos apenas lo notaban, y así es como John lo prefería. Mientras John recorría la oficina, escuchaba fragmentos de conversación, empleados estresados discutían plazos imposibles y el temor a los despidos. John escuchaba en silencio, su rostro sin mostrar emoción alguna. En la sala de descanso, 2 ejecutivos junior estaban chismeando. ¿Te enteraste del último despido?, susurró uno. Ken despidió a todo el equipo de marketing porque su campaña no aumentó lo suficiente las ventas. El otro ejecutivo negó con la cabeza. Ese es Caín para ti. Vendería a su propia madre si eso significara un aumento en el precio de las acciones. John vació silenciosamente los cubos de basura y limpió las mesas, aparentemente ajeno a la conversación. Pero sus ojos, agudos y observadores, tomaban nota de cada detalle de su entorno. A medida que pasaban las semanas, la presión en Apex Industries continuó aumentando.
Richard Kane empujaba a sus empleados cada vez más, exigiendo jornadas más largas y mejores resultados. La atmósfera en la oficina se volvió cada vez más tensa, con personas que se sobresaltaban al menor ruido y constantemente miraban por encima del hombro. A través de todo esto, John Harris continuó con su rutina nocturna. Limpió oficinas, vació cubos de basura y fregó pisos con la misma eficiencia silenciosa. Si notaba el creciente estrés y miedo entre los empleados, no lo demostraba. Una noche, mientras John limpiaba los baños ejecutivos, escuchó a Richard Kane regañar a un empleado por teléfono. «No me importa tu emergencia familiar», gruñó Richard. «O cierras ese trato para mañana, o puedes empezar a buscar otro trabajo». ¿Está claro? John hizo una pausa en su trabajo por un momento, apretando levemente el mango de la fregona. Luego, sin decir una palabra, continuó con su limpieza. Las tensiones en Apex Industries llegaron a un punto crítico durante la gala anual de la empresa. El evento se celebró en el gran salón de baile de un hotel de lujo, con cientos de empleados y clientes presentes. Richard Kane estaba en el centro de todo, una copa de champán en la mano y una sonrisa ensayada en el rostro. John Harris también estaba allí, como parte del personal de catering contratado para el evento. Se movía entre la multitud con bandejas de aperitivos, sus movimientos suaves y discretos. La mayoría de los invitados ni siquiera lo notaban mientras tomaban comida de su bandeja. A medida que avanzaba la noche, el falso encanto de Richard Kane comenzó a desgastarse. Había bebido demasiado y su verdadera naturaleza comenzaba a mostrarse. Regañó en voz alta a una joven becaria por un error menor, dejando a la pobre chica en lágrimas. John observó esta escena desde el otro lado de la habitación, su rostro impasible. Continuó circulando con su bandeja, pero sus ojos no se alejaban de Richard Kane por mucho tiempo. El momento crucial llegó tarde en la noche. John se abría paso por una zona particularmente abarrotada del salón de baile cuando alguien lo golpeó por detrás. John tropezó hacia adelante, tratando de recuperar el equilibrio. Desafortunadamente, chocó con nada menos que Richard Kane. El tiempo pareció ralentizarse mientras la bandeja de John se inclinaba. Las copas de vino tinto se derramaron, salpicando el costoso traje blanco y la chaqueta de Richard. Un silencio cayó sobre los invitados cercanos cuando Richard miró su ropa arruinada, su rostro tomando un alarmante tono rojo. Cuando miró a John, sus ojos estaban llenos de furia. «¡Idiota torpe!», gritó Richard, su voz resonando por el salón de baile, que de repente había quedado en silencio. «¿Tienes idea de cuánto cuesta este traje? Probablemente vale más de lo que ganas en un año». John se puso erguido, su rostro tranquilo. «Lo siento, señor. Fue un accidente». Pero Richard estaba más allá de escuchar. El alcohol y su arrogancia natural habían eliminado cualquier filtro. «Puede que haya sido un accidente. Eres un accidente. No eres más que un conserje inútil que ni siquiera puede hacer su trabajo correctamente. Personas como tú son baratas y abundantes. Podría reemplazarte en un instante con alguien que sepa caminar sin tropezarse». John permaneció en silencio, con los ojos fijos en Richard. Había algo en esa mirada firme que podría haber hecho que Richard se detuviera si hubiera estado lo suficientemente sobrio para notarlo, pero estaba demasiado atrapado en su propia rabia. «De hecho», continuó Richard, su voz cargada de desprecio, «estás despedido. No quiero ver tu cara en mi edificio nunca más. ¿Me entiendes, pedazo de basura inútil?» Todo el salón de baile estaba en silencio ahora, todos los ojos en la confrontación. Algunos invitados parecían incómodos. Otros parecían estar disfrutando del drama, pero nadie intervino. John lentamente dejó su bandeja sobre una mesa cercana. Cuando habló, su voz era baja pero clara. «Entendido, señor Kane. Recogeré mis cosas y me iré de inmediato». Richard esbozó una mueca. «Bien. Y ni pienses en intentar demandar a la empresa. Tengo un ejército de abogados que te hundirán si siquiera lo consideras». Sin decir otra palabra, John se dio la vuelta y salió del salón de baile. Los invitados se apartaron para dejarle pasar, muchos evitando el contacto visual por vergüenza o incomodidad.
Cuando la puerta se cerró detrás de John, el hechizo pareció romperse. La conversación lentamente se reanudó, aunque muchos ahora discutían lo que acababan de presenciar. Richard, aún furioso, se fue corriendo para intentar salvar su ropa arruinada. En el pasillo fuera del salón de baile, John Harris caminaba hacia el área del personal. Su rostro estaba tan calmado como siempre, sin mostrar el más mínimo indicio de la humillación que acababa de soportar. Pero había una nueva tensión en sus hombros, una determinación en su paso que no estaba allí antes. Mientras se cambiaba del uniforme de Catherine, la mente de John ya estaba trabajando, procesando lo que había sucedido y lo que significaba. Sabía que este trabajo no duraría para siempre, pero no había esperado que terminara así. Mientras John se preparaba para irse, Sarah Johnson, la jefa de recursos humanos, se le acercó. Su rostro estaba arrugado de preocupación. John, dijo suavemente. Siento mucho esto. ¿Hay algo que pueda hacer? John negó con la cabeza, ofreciendo una pequeña sonrisa. No hay necesidad de disculparse, señorita Johnson. Estas cosas pasan. Sarah frunció el ceño. Pero no está bien. El comportamiento del señor Kane fue completamente poco profesional. Podríamos luchar contra este despido si quieres. Los ojos de John se suavizaron. Agradezco su preocupación, pero no es necesario. A veces es mejor saber cuándo retirarse. Sarah estudió el rostro de John, percibiendo que había más en este conserje silencioso de lo que parecía. Estás tomando esto sorprendentemente bien, John. La mayoría de las personas estarían enojadas o molestas. John se encogió de hombros. He enfrentado cosas peores que un jefe enojado, señorita Johnson. Esto es solo otro capítulo que se cierra. Las cejas de Sarah se levantaron. Sabes, John, siempre he sentido que había algo diferente en ti. Te comportas de manera diferente a la mayoría de las personas en tu posición. John recogió su caja. Todos tenemos nuestras historias, señorita Johnson. La mía simplemente es un poco más larga que la de la mayoría. Cuando John se volvió para irse, Sarah lo llamó. John, si alguna vez necesitas algo, una referencia o simplemente alguien con quien hablar, no dudes en llamarme. John asintió, con gratitud en los ojos. Gracias, señorita Johnson. Tu amabilidad no será olvidada. Con eso, John caminó hacia el ascensor, seguido de cerca por el guardia de seguridad. Cuando las puertas se cerraron, varios empleados se reunieron alrededor de Sarah. Pobre John, murmuró uno de ellos. No se lo merecía. Sarah asintió, con los ojos aún en las puertas cerradas del ascensor. No, no se lo merecía. Y no puedo quitarme la sensación de que hay más en John Harris de lo que jamás supimos. Otro empleado intervino. ¿Viste lo tranquilo que estaba? Fue casi inquietante. Sarah se volvió hacia sus colegas. Sea cual sea la historia de John, tengo la sensación de que solo hemos visto la punta del iceberg y algo me dice que este no es el último que oiremos de él. A medida que el grupo se dispersaba, Sarah no pudo evitar sentir un presentimiento. John Harris había dejado el edificio, pero tenía la sospecha persistente de que su historia con Apex Industries estaba lejos de terminar. En las sombras del submundo de la ciudad, estaba surgiendo una nueva amenaza. Víctor Volkov, un gángster despiadado con reputación de violencia e ingenio, estaba sentado en la cabecera de una larga mesa en una habitación débilmente iluminada. A su alrededor estaban sus principales lugartenientes, cada uno con una mirada fría y calculadora en sus ojos. Víctor se inclinó hacia adelante, su rostro marcado iluminado por la única luz que colgaba sobre la mesa. Caballeros, nuestro próximo objetivo es Apex Industries. Es hora de que expandamos nuestras operaciones, y esta compañía es la tapadera perfecta para nuestro esquema de lavado de dinero. Extendió varios documentos sobre la mesa. Informes financieros, registros de empleados y planos de edificios de Apex Industries. Nuestro infiltrado nos ha proporcionado todo lo que necesitamos. Apex es vulnerable, y su CEO, Richard Kane, es lo suficientemente arrogante como para facilitarnos el trabajo. Uno de los hombres de Víctor habló. Jefe, ¿cuál es nuestro plan?
Los labios de Víctor se curvaron en una sonrisa cruel. Empezamos con la intimidación. Amenazamos a Kane. Que se dé cuenta de que no es tan intocable como cree. Si es listo, cooperará. Si no. La mano de Víctor se movió hacia la pistola enfundada a su lado. Tomaremos medidas más directas. La habitación se llenó de risas siniestras. Víctor, una vez que tengamos el control, utilizaremos los negocios legítimos de Apex como una tapadera para nuestras operaciones. Sus conexiones internacionales son perfectas para mover nuestro dinero sin ser detectados. Víctor se puso de pie, su imponente figura proyectando una larga sombra. Preparen el primer mensaje. Es hora de presentarnos al señor Kane. Al día siguiente, Richard Kane llegó a su oficina, su mente ya estaba maquinando planes para aumentar los beneficios. Mientras se acomodaba detrás de su escritorio, su asistente entró, luciendo nerviosa. Señor Kane, esto fue entregado para usted esta mañana. Está marcado como urgente y confidencial. Richard le arrebató el sobre de la mano. Irritado por la interrupción, lo abrió de un tirón, escaneando el contenido con la mirada. Su rostro palideció ligeramente. La carta era una amenaza, simple y clara. Detallaba conocimiento de las operaciones financieras de Apex, incluyendo algunas que rozaban el límite de la legalidad. El remitente exigía una suma considerable de dinero a cambio de silencio, con una advertencia de graves consecuencias si no se cumplía la demanda. Por un momento, Richard sintió un atisbo de miedo, pero tan rápido como llegó, fue reemplazado por la ira. ¿Cómo se atreve alguien a intentar amenazarme? Él era Richard Kane, CEO de Apex Industries. No se doblegaba ante amenazas. Richard arrugó la carta y la tiró a la basura. Ignóralo, le espetó a su asistente. Probablemente es algún desalmado tratando de estafarnos. No tengo tiempo para estas tonterías. Su asistente vaciló. Señor, ¿no deberíamos informar a las autoridades? Richard se burló. ¿Y admitir que alguien está intentando chantajearnos? Absolutamente no. Si esto se supiera, nuestras acciones se desplomarían. No, lo manejamos nosotros mismos. Aumenta la seguridad si es necesario, pero aparte de eso, es negocio como siempre. En las semanas siguientes, las amenazas aumentaron. Llegaron más cartas, cada una más detallada y amenazante que la anterior. Se vieron hombres extraños rondando la sede de Apex. Los empleados informaron haber sido seguidos hasta sus casas. A pesar de la creciente inquietud entre su personal, Richard se mantuvo terco. Se negó a reconocer el peligro, desestimando las preocupaciones y concentrándose aún más en su trabajo. En su mente, todo era un farol elaborado, y él no estaba dispuesto a ceder. Una noche, mientras Richard trabajaba hasta tarde en su oficina, su teléfono sonó. La voz al otro lado era profunda y tenía acento. Señor Kane. Espero no estar interrumpiendo nada importante. Richard frunció el ceño. ¿Quién es este? ¿Cómo consiguió este número? La voz se rió suavemente. Mi nombre es Víctor, señor Kane. En cuanto a cómo conseguí su número, digamos que tengo mis métodos. Creo que ha estado recibiendo mis mensajes. El agarre de Richard se tensó en el teléfono. Entonces eres tú quien está detrás de estas patéticas amenazas. Escúchame bien, desgraciado. Víctor lo interrumpió. No, señor Kane, escuche usted. He sido paciente, pero mi paciencia tiene límites. Tiene una última oportunidad de cooperar. Transfiera el dinero antes de medianoche o enfréntese a las consecuencias. El rostro de Richard se puso rojo de ira. No me asustas, Víctor. He lidiado con hombres mejores que tú. Intenta algo y te enterraré tan profundo que nunca volverás a ver la luz del día. Hubo un momento de silencio al otro lado. Luego, Víctor habló, su voz peligrosamente suave. Muy bien, señor Kane. Ha tomado su decisión. Recuerde este momento. La línea se cortó. Richard colgó el teléfono con fuerza, su mano temblando ligeramente. Por un breve momento, la duda se apoderó de su mente.
Había cometido un error. Pero rápidamente apartó el pensamiento. Él era Richard Kane. No se echaba atrás ante nadie. 2 días después, todo era como de costumbre en la sede de Apex. Los empleados se movían de un lado a otro, el aire estaba lleno de la mezcla habitual de estrés y ambición. Richard se sentó en su oficina, revisando informes y dando órdenes por teléfono. El primer indicio de que algo iba mal fue cuando las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. Los generadores de emergencia se activaron, bañando las oficinas con una luz tenue y siniestra. Richard salió furioso de su oficina. ¿Qué demonios está pasando?, exigió. Antes de que alguien pudiera responder, las puertas del ascensor se abrieron. Hombres con equipo táctico negro salieron, con las caras cubiertas y las armas desenfundadas. Gritos estallaron cuando los empleados se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. «Nadie se mueva», gritó uno de los hombres enmascarados. «Esto es una toma de control. Cooperen y nadie saldrá lastimado». Richard se quedó congelado, su mente luchando por procesar la escena frente a él. Esto no podía estar pasando. No a él. No a su empresa. Una figura alta emergió del grupo de intrusos. Se quitó la máscara, revelando un rostro marcado por la violencia y unos ojos fríos como el hielo. «Señor Kane», dijo Víctor, su voz goteando de falsa cortesía. «Creo que tenemos asuntos pendientes». El shock de Richard dio paso a la ira. «No te saldrás con la tuya», gruñó. «¿Tienes idea de quién soy? ¿A quién conozco?». La mano de Víctor se disparó, agarrando a Richard por la garganta. «Sé exactamente quién eres, señor Kane». Un necio arrogante que pensó que era intocable. Lo soltó, y Richard jadeó por aire. «Ahora vas a aprender cuán equivocado estabas». Víctor se volvió hacia sus hombres. «Aseguren el edificio. Reúnan a todos los empleados. El señor Kane y yo vamos a tener una pequeña charla en su oficina». Mientras los hombres de Víctor se dispersaban, agrupando a los aterrorizados empleados en grupos, Víctor empujó a Richard de regreso a su oficina. Cerró la puerta detrás de ellos, el sonido resonando con finalidad. Afuera, reinaba el caos. Sarah, del Departamento de Recursos Humanos, trató de calmar a un grupo de becarios que entraban en pánico mientras vigilaba de cerca a los hombres armados que patrullaban el piso. En el Departamento de Finanzas, un valiente intentó pedir ayuda, solo para descubrir que todas las comunicaciones habían sido cortadas. Los hombres de Víctor trabajaron con precisión militar, asegurando cada piso del edificio. Montaron barricadas en puntos clave, transformando la bulliciosa oficina en una fortaleza impenetrable. En el vestíbulo, las fuerzas del orden locales comenzaron a reunirse, alertadas por transeúntes preocupados que habían visto a los hombres armados entrar en el edificio. Pero estaban desconcertados, incapaces de penetrar en la sede repentinamente fortificada de Apex. De vuelta en la oficina de Richard, Víctor se recostó en la silla del CEO, con los pies apoyados en el costoso escritorio. Richard estaba de pie frente a él, su rostro era una máscara de furia y miedo. «Ahora, señor Kane», dijo Víctor con voz engañosamente tranquila, «hablemos del futuro de Apex Industries. Creo que verá que puedo ser bastante persuasivo cuando necesito serlo». La mente de Richard corría, buscando una salida a esta pesadilla. Pero al mirar a los fríos ojos de Víctor, se dio cuenta con creciente horror de que sus opciones se habían agotado. Las consecuencias de su arrogancia estaban a punto de caer, no solo sobre él, sino sobre cada empleado en el edificio. A medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la ciudad, Apex Industries permanecía en silencio y sitiada. Dentro, los empleados se acurrucaban juntos, sus rostros grabados con miedo e incertidumbre. Hombres armados patrullaban los pisos, sus armas eran un recordatorio constante del peligro en el que todos estaban. En su oficina, Richard Kane se sentó desplomado en una silla, su confianza habitual hecha añicos. Víctor paseaba frente a él, detallando sus planes para Apex Industries con escalofriante precisión. La empresa que Richard había construido, el imperio que había gobernado con mano de hierro, se estaba escurriendo entre sus dedos. Afuera,
las luces de la policía destellaban y una multitud de curiosos se reunía. Las camionetas de noticias se acercaban, sus reporteros ansiosos por cualquier fragmento de información sobre el drama que se estaba desarrollando. Cuando cayó la noche, la tensión dentro de la sede de Apex continuó creciendo. Los hombres de Víctor se pusieron más agitados, los dedos tensos sobre los gatillos. Los rehenes, incluido Richard, se preguntaban cuánto duraría esta pesadilla y cómo terminaría. A medida que la situación de rehenes en Apex Industries se extendía a su tercera hora, la tensión dentro del edificio alcanzó un punto álgido. En un rincón de la oficina principal, Sarah Johnson, la jefa de recursos humanos, se acurrucó con un grupo de empleados asustados. Su mente corría, buscando cualquier manera de ayudar en su terrible situación. De repente, un recuerdo atravesó la mente de Sarah. Ian Harris, el conserje que habían despedido hacía solo unas semanas. Recordó su comportamiento tranquilo, la forma en que manejaba la presión con facilidad. Siempre había algo en él, algo que no podía precisar. Con manos temblorosas, Sarah sacó su teléfono. Por algún milagro, todavía tenía señal. Buscó en sus contactos, encontrando el número de John, guardado para referencias. Tomando una respiración profunda, presionó llamar. A kilómetros de distancia, el teléfono de John vibró. Miró la pantalla, la sorpresa se dibujó en su rostro al reconocer el número. Señorita Johnson, respondió, su voz baja y firme. John, susurró Sarah, su voz temblorosa. Sé que esto es extraño, pero necesitamos ayuda. La empresa, estamos siendo tomados como rehenes. No sé por qué, pero sentí que debía llamarte. Siempre pareciste tan capaz. El rostro de John se endureció mientras escuchaba la explicación apresurada de Sarah sobre la situación. Entiendo, señorita Johnson. Manténgase tranquila. Estaré allí pronto. Cuando John terminó la llamada, su mente cambió de marcha. La fachada de conserje tranquilo y sin pretensiones cayó, reemplazada por el enfoque agudo de un operativo entrenado. Se movió rápidamente, reuniendo el equipo que había preparado anteriormente. Mientras John se preparaba, los recuerdos regresaron en tropel. Retazos de su tiempo en las fuerzas especiales pasaban por su mente. Un joven John, de rostro fresco y decidido, firmes mientras completaba su entrenamiento. Ion liderando un equipo a través de una jungla densa, sus movimientos silenciosos y precisos. Una misión que salió mal. Explosiones, disparos, los gritos agonizantes de sus compañeros de equipo. John sacudió la cabeza, alejando los recuerdos. Había dejado esa vida atrás. O eso pensaba. Pero ahora, sus habilidades del pasado se necesitaban una vez más. En pocos minutos, John estaba en su auto discreto, conduciendo hacia Apex Industries. Al acercarse, pudo ver la barricada de la policía y la multitud de curiosos. Las camionetas de noticias alineaban la calle, los reporteros transmitiendo actualizaciones en vivo a los espectadores ansiosos. John estacionó a una cuadra de distancia. Fuera de la vista, estudió el edificio, sus ojos entrenados seleccionando puntos de entrada y posibles debilidades. Reconoció las tácticas que usaban los secuestradores. No eran aficionados. Este era un grupo peligroso, bien organizado. Moviéndose en silencio, John se dirigió a la parte trasera del edificio. Encontró una entrada de servicio, cerrada y custodiada. Con destreza, neutralizó al guardia, usando una llave de estrangulamiento para dejarlo inconsciente. Sin hacer ruido, dentro del edificio, John se movió como una sombra. Evitó las áreas principales, utilizando su conocimiento del diseño del edificio para navegar por pasillos poco utilizados y ejes de mantenimiento. Mientras se movía, la mente de John corría, formulando un plan. Necesitaba evaluar la situación, averiguar cuántos secuestradores había y localizar a los rehenes. Y necesitaba hacerlo todo sin alertar a los criminales de su presencia. Ion encontró una sala de seguridad, cuyos ocupantes evidentemente habían huido cuando comenzó el ataque. Rápidamente accedió a las cámaras de seguridad, escaneando las pantallas en busca de información. Lo que vio hizo que la sangre se le helara.
Los secuestradores estaban fuertemente armados y bien organizados. Tenían el control de todas las áreas principales del edificio, con los rehenes reunidos en varios lugares. En el centro de todo, vio a Richard Kane, el CEO que lo había despedido, siendo retenido por separado en su oficina por un hombre que John supuso era el líder. La mandíbula de John se apretó. La situación era peor de lo que había imaginado. Estos no eran solo criminales, estaban entrenados, posiblemente militares. Esto requeriría todas sus habilidades y experiencia. Alejándose de la sala de seguridad, John encontró un armario de mantenimiento que había usado durante su tiempo como conserje. Oculto detrás de un panel suelto había un pequeño alijo de equipo, herramientas y armas que había guardado por si acaso. John siempre había creído en estar preparado, un hábito de sus días militares que nunca lo había abandonado del todo. Mientras John se equipaba, sintió que una calma familiar se apoderaba de él. Los años parecían desvanecerse, la memoria muscular se apoderó de él mientras revisaba y cargaba sus armas. Esto era para lo que estaba entrenado, en lo que era excelente. Con su equipo listo, John comenzó a moverse por el edificio. Su primera prioridad era reducir el número de secuestradores sin levantar la alarma. Necesitaba crear confusión y desorden entre sus filas. El primer encuentro de John ocurrió en el tercer piso. Dos hombres armados patrullaban un pasillo, sus movimientos delatando su formación militar. John esperó, sincronizando su movimiento a la perfección. Cuando los hombres pasaron por su escondite, John atacó en una ráfaga de movimientos silenciosos y precisos. Incapacitó a ambos hombres antes de que pudieran siquiera registrar su presencia. Los aseguró rápidamente, escondiendo sus cuerpos inconscientes en una oficina cercana. Avanzando, John continuó su asalto silencioso. Piso por piso, eliminó a los secuestradores. Cada encuentro fue un testimonio de sus habilidades, rápido, eficiente y, lo más importante, silencioso. En el área de la oficina principal, un grupo de empleados se acurrucaba juntos, custodiados por 3 hombres armados. John observó la escena, formulando un plan. Necesitaba eliminar a los guardias sin poner en peligro a los rehenes. Utilizando un pequeño espejo, John creó una distracción, reflejando la luz para atraer la atención de uno de los guardias. Mientras el hombre se movía para investigar, John atacó. En cuestión de segundos, los 3 guardias estaban en el suelo, los rehenes miraban en silencio, atónitos. Sarah, entre el grupo de rehenes, miró a John con incredulidad. Ya no estaba el tranquilo conserje que conocía. En su lugar, había un hombre de letal eficiencia, cuyos movimientos hablaban de años de entrenamiento y experiencia. John. Susurró, su voz una mezcla de alivio y sorpresa. John se llevó un dedo a los labios, señalando silencio. Rápidamente llevó al grupo a un lugar más seguro, dándoles breves instrucciones sobre cómo mantenerse ocultos y seguros. Mientras John continuaba su asalto en solitario contra los secuestradores, la noticia comenzó a correr entre sus filas. Algo iba mal. Los hombres estaban desapareciendo. La comunicación se estaba rompiendo. Los criminales, antes confiados, comenzaron a mostrar signos de miedo y confusión. En el centro de mando que habían montado, Víctor recibió los inquietantes informes. Su rostro se oscureció con ira e incredulidad. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? Habían planeado para todas las contingencias. O eso pensaba. Averigua qué está pasando. Ladró a su lugarteniente. Quiero que esta amenaza sea neutralizada ahora. Pero John siempre iba un paso por delante. Años de entrenamiento y experiencia habían afilado sus instintos hasta convertirlos en un arma letal. Anticipaba los movimientos de los secuestradores, usando sus propias tácticas en su contra. A medida que John avanzaba por el edificio, la marea comenzó a cambiar. La operación criminal, antes organizada, comenzó a desmoronarse. El pánico se apoderó de los secuestradores cuando se dieron cuenta de que se enfrentaban a algo para lo que no estaban preparados. En su oficina, Richard Kane escuchaba el creciente caos afuera con una mezcla de miedo y esperanza. Algo estaba sucediendo. Algo que estaba lanzando a sus captores al desorden. ¿Pero qué? ¿O quién?
El avance de John por el edificio era como una fuerza de la naturaleza, imparable e implacable. Cada encuentro mostraba un aspecto diferente de su inmenso conjunto de habilidades. Combate cuerpo a cuerpo. Proficiencia en armas, conciencia táctica. Ion era un ejército de un solo hombre. Los criminales restantes, ahora conscientes de la amenaza, comenzaron a agruparse para protegerse. Pero esto solo hizo el trabajo de John más fácil. Usó su miedo en su contra, empleando tácticas psicológicas para quebrantar aún más su moral. A medida que avanzaba la noche, la situación dentro de Apex Industries había cambiado drásticamente. Lo que había comenzado como una bien ejecutada situación de rehenes se había convertido en caos. Y en el centro de todo estaba John Harris, el conserje discreto convertido en un equipo de rescate de un solo hombre. Afuera, la policía y los curiosos permanecían ajenos a los dramáticos eventos que se desarrollaban dentro del edificio. Pero pronto, muy pronto, el mundo conocería la increíble historia del conserje que salvó a Apex Industries. Ion se detuvo un momento, recuperando el aliento. Había despejado la mayor parte del edificio, pero la parte más difícil aún estaba por venir. El líder, Víctor, seguía atrincherado en la oficina del CEO con Richard Kane. Ion sabía que esta confrontación final sería la más peligrosa. Mientras se preparaba para esta última fase crucial de su misión de rescate, John se permitió una sonrisa sombría. La vida tranquila que había construido para sí mismo había terminado. Pero en su lugar, había redescubierto una parte de sí mismo que creía enterrada. La parte que vivía para esto, la parte que sobresalía en el caos y el peligro. Con renovada determinación, John se dirigió hacia la oficina del CEO. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar y John Harris estaba listo para lo que viniera. Mientras John se acercaba a la oficina, podía escuchar la voz agitada de Víctor a través de la puerta. El líder criminal claramente estaba perturbado por el caos que John había causado. ¿Qué quieres decir con que no puedes encontrarlo?, gritó Víctor. Es un solo hombre. ¿Qué tan difícil puede ser? John tomó una respiración profunda, tranquilizándose. Luego, con fuerza explosiva, irrumpió por la puerta. La escena en el interior se congeló. Por un segundo. Víctor estaba detrás del escritorio de Richard, con un teléfono en una mano y una pistola en la otra. Richard estaba atado a una silla, su rostro magullado y sus ojos muy abiertos de sorpresa. La entrada de John tomó a Víctor desprevenido, pero el criminal se recuperó rápidamente. Disparó 2 veces a John, quien rodó hacia un lado, cubriéndose detrás de un gran archivador. ¿Quién demonios eres tú?, gruñó Víctor, con su pistola apuntando a la posición de John. La voz de John era calmada cuando respondió. Solo el conserje que vino a limpiar tu desastre. El rostro de Víctor se contorsionó de rabia. ¿El conserje? Tú eres el que ha estado acabando con mis hombres. Desde su posición, John pudo ver el rostro de Richard. La expresión del CEO se había transformado del miedo a la total incredulidad al reconocer a su antiguo empleado. John habló de nuevo, su voz firme. Víctor, estás superado. Tus hombres han caído, y la policía estará aquí pronto. Se acabó. Víctor rió, un sonido áspero y amargo. ¿Acabado? No lo creo. Todavía tengo al CEO. Mientras lo tenga a él, tengo influencia. La mente de John corrió, analizando la situación. Necesitaba alejar a Víctor de Richard sin poner en mayor peligro al CEO. Tienes razón, Víctor, dijo John, su voz adoptando un tono casual. Tienes influencia. Pero, ¿cuál es tu plan final aquí? El edificio está rodeado. No hay forma de salir. La duda parpadeó en el rostro de Víctor. Ion aprovechó su ventaja, utilizando las tácticas psicológicas que había aprendido en su entrenamiento de fuerzas especiales. Tus hombres están inconscientes o han huido. Estás solo. Incluso si sales de esta habitación, ¿a dónde irás? El agarre de Víctor sobre su pistola se tensó. Cállate. Yo soy el que está al mando aquí. John continuó, su voz calmada y razonable. ¿Lo estás? Mira tu situación, Víctor.
Mírala de verdad. Comenzaste esta noche pensando que tomarías una compañía. Ahora estás atrapado en una oficina, con tu plan en ruinas. ¿Así es como lo imaginaste que terminaría? La compostura de Víctor comenzó a resquebrajarse. Sus ojos recorrían la habitación, buscando una ruta de escape. John sabía que estaba logrando su propósito. En ese momento de distracción, John hizo su movimiento. Saltó sobre el archivador, acortando la distancia entre ellos con increíble velocidad. Víctor disparó sin control, pero John ya estaba sobre él. En un abrir y cerrar de ojos, John desarmó a Víctor, la pistola cayendo al suelo con un estrépito. Los dos hombres se enfrentaron, entablando un feroz combate cuerpo a cuerpo. Víctor era fuerte y habilidoso, pero John estaba en una liga propia. Cada uno de los movimientos de John era preciso, eficiente y devastadoramente efectivo. Richard observaba con asombro cómo su antiguo conserje luchaba contra el peligroso criminal. Los movimientos de John estaban muy lejos del hombre discreto que solía limpiar las oficinas. Este era un operativo altamente entrenado en acción. La pelea fue intensa, pero breve. En pocos minutos, John tenía a Víctor inmovilizado en el suelo. El brazo del líder criminal torcido dolorosamente detrás de su espalda. Se acabó, Víctor, dijo John, su respiración apenas agitada. No empeores las cosas para ti. Víctor luchó un momento más antes de quedarse inerte, la pelea abandonando su cuerpo. ¿Quién eres realmente? Jadeó. John no respondió. En su lugar, rápidamente aseguró a Víctor con bridas que sacó de su bolsillo. Una vez que el criminal estuvo asegurado, John se dirigió a Richard. ¿Está bien, señor Kane? Preguntó John mientras desataba al CEO. Richard se frotó las muñecas, mirando a John con una mezcla de gratitud y desconcierto. John, yo, no entiendo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué? John esbozó una pequeña y sarcástica sonrisa. Es una larga historia, señor. Una que estoy seguro tendremos tiempo de contar más tarde. Justo entonces, el sonido de sirenas acercándose llenó el aire. La policía, habiendo recibido la noticia de que la situación estaba bajo control, finalmente estaba entrando al edificio. John se volvió hacia Víctor, que yacía derrotado en el suelo. Parece que tu transporte ha llegado. Mientras esperaban que la policía los alcanzara, Richard no podía apartar los ojos de John. La mente del CEO daba vueltas, tratando de reconciliar al tranquilo conserje que había despedido con el hábil operativo que acababa de presenciar en acción. John, dijo Richard, con la voz ronca. Yo, me equivoqué contigo. Muy equivocado. Lamento cómo te traté. John asintió, aceptando la disculpa sin comentario. Su enfoque seguía en asegurar el área y garantizar la seguridad de todos. Pronto la oficina estaba llena de agentes de policía. Tomaron a Víctor bajo custodia, junto con el resto de sus hombres incapacitados. Por todo el edificio, llegaron paramédicos para atender a los heridos, incluido Richard. Mientras el caos de las operaciones policiales giraba a su alrededor, John permaneció a un lado, dando su declaración a un detective. Richard lo observaba, aún tratando de procesar los eventos de la noche. Sarah, de Recursos Humanos, se acercó a Richard, con el rostro lleno de preocupación. Señor Kane, ¿está bien? Estábamos tan preocupados. Richard asintió distraídamente, sus ojos aún sobre John. Sarah, ¿sabías? Sobre John, quiero decir. Sarah negó con la cabeza. No realmente, señor. Solo, siempre sentí que había más en él de lo que parecía. Por eso lo llamé cuando todo esto comenzó. Las cejas de Richard se dispararon. ¿Lo llamaste? ¿Eres la razón por la que volvió? Sarah asintió, con una pequeña sonrisa en su rostro. A veces solo tienes que confiar en tus instintos, señor. A medida que avanzaba la noche, quedó claro el alcance total de las acciones de John. Había derribado él solo a una peligrosa red criminal, salvado innumerables vidas y prevenido lo que podría haber sido una situación catastrófica para Apex Industries. Los medios estaban frenéticos,
clamando por detalles sobre el conserje héroe que había salvado el día. John, sin embargo, evitaba la atención, prefiriendo permanecer en el fondo. Cuando el amanecer rompió, los últimos policías salían del edificio de Apex. Ian estaba afuera, viendo salir el sol cuando Richard se le acercó. «John», dijo Richard, con la voz cargada de emoción. «No sé ni cómo empezar a agradecerte. Me salvaste la vida, mi empresa, todo». John se volvió para enfrentar a su antiguo empleador. «No necesita agradecerme, señor Kane. Hice lo que había que hacer». Richard negó con la cabeza. «No, necesito agradecerte. Y necesito disculparme. La forma en que te traté fue inexcusable. Fui arrogante, desdeñoso. Te juzgué por tu trabajo, sin molestarme en ver al hombre detrás de él». John permaneció en silencio, dejando que Richard continuara. «Hoy he aprendido una dura lección», dijo Richard. «Sobre juzgar a las personas. Sobre el valor de cada persona en una organización. Estaba tan enfocado en las ganancias y el poder que perdí de vista lo que realmente importa». John asintió, con una pequeña sonrisa en su rostro. «Es una lección valiosa, señor Kane. Espero que la recuerde». Richard se enderezó, con una expresión decidida en sus ojos. «Lo haré, John. Y quiero hacer las cosas bien. Vuelve a Apex, no como conserje, sino en una posición que haga uso de tus habilidades. Jefe de seguridad, tal vez, o cualquier rol que desees. Nómbralo y es tuyo». John se rió suavemente. «Aprecio la oferta, señor Kane, pero me temo que tendré que rechazarla. Mi vida tranquila como conserje ha terminado. Pero tampoco estoy buscando volver al mundo corporativo». Richard parecía abatido. «Entiendo. Pero si alguna vez cambias de opinión, la oferta sigue en pie. Apex siempre tendrá un lugar para ti». John asintió en agradecimiento mientras se daba la vuelta para irse. Richard lo llamó una última vez. «John, ¿qué harás ahora?». Ian se detuvo, mirando el edificio de Apex, luego hacia la ciudad más allá. «No estoy seguro, señor Kane. Pero tengo la sensación de que mi conjunto particular de habilidades aún podría ser necesario ahí fuera. Siempre hay desastres que limpiar, de una forma u otra». Con eso, John se alejó, desapareciendo en la multitud de la madrugada. Richard lo observó irse, una mezcla de gratitud y arrepentimiento apoderándose de él. Cuando el sol salió, proyectando plenamente su luz sobre el edificio de Apex, Richard Kane quedó solo, un hombre cambiado. Los eventos de la noche lo habían sacudido hasta el fondo, obligándolo a reevaluar todo lo que creía saber sobre el éxito, el liderazgo y el valor de cada individuo. Dentro del edificio, los empleados comenzaban a llegar, murmurando conmocionados por los signos de los eventos de la noche. Sarah los recibía, ofreciendo garantías y apoyo. La Apex Industries en la que estaban entrando hoy no era la misma que la que habían dejado ayer. El cambio estaba llegando, impulsado por el improbable héroe que una vez caminó por estos pasillos inadvertido. Y en algún lugar de la ciudad, John Harris continuaba caminando, listo para cualquier desafío que pudiera venir. El tranquilo conserje se había ido. Pero en su lugar había un hombre que había redescubierto su propósito. El mundo podría no conocer su nombre, pero sentiría el impacto de sus acciones durante años. Mientras Apex Industries comenzaba el proceso de recuperación y renovación, la leyenda del conserje héroe comenzaba a extenderse. Serviría como recordatorio para todos de que los héroes pueden venir de los lugares más inesperados. Y que cada persona, independientemente de su posición, tiene valor y potencial. Los eventos de la noche lo habían cambiado todo. Para Richard, para Apex y para John. Pero cuando la ciudad despertaba a un nuevo día, una cosa era segura, el impacto de John Harris. El conserje discreto convertido en héroe se sentiría por mucho tiempo.